y yo me sabía de memoria estos versículos, pero no entendía su magnitud hasta que me metí y encontré lo que Dios quería hablarme a mí. Y esto es lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. En primer lugar, la palabra sigionot. Quiero decirles que esta palabra, acuérdense que empezamos diciendo que la oración del profeta Habacuc sobre sigionot. Esta palabra sigionot no es un lugar, no es una nación, no es, ¿saben qué es? Significa una nota musical, significa una nota musical hebrea, con el propósito de que este canto del profeta Habacuc se cantara. Y no solamente se cantara, pero que se cantara con júbilo, con alabanza, con exaltación. Entonces, esta nota, este canto, este versículo, este capítulo entero del libro de Habacuc es un canto de alabanza y de júbilo, porque el profeta escuchó la voz del Señor, porque el profeta entendió lo que Dios quería hablarle al tiempo que él estaba necesitando una palabra de parte de Dios. Entonces vamos a entrarnos de lleno a este canto poderoso, pero yo quiero que revisemos, ¿verdad?, el trasfondo de estos versículos, porque son poderosos. Fíjese que el profeta Habacuc escribió este libro que solamente consta de 3 capítulos. Diga conmigo, 3 capítulos. Y este libro se lo voy a encargar para que usted lo lea en casa. Léalo completo. Solo son 3 capítulos. Amén. Y en su casa usted lo va a leer detenidamente, usted lo va a estudiar. Este libro fue escrito en el tiempo, dice, del reinado de Joacim. Este era el rey de Judá. Y este libro se escribió precisamente en un tiempo, hermano, donde la sociedad estaba corrompida política, social y moralmente. Se cree que Habacuc es un profeta contemporáneo de Jeremías. Entonces lo que estaba viviendo Jeremías lo estaba viviendo también Habacuc. Y entonces había gran pesar en el corazón de Habacuc. ¿Sabe que este canto de alabanza, de júbilo que acabamos de leer, no inició ahí? Viene desde los 2 capítulos anteriores para que podamos entender a su plenitud. Este capítulo, estos versículos que acabamos de leer, necesitamos revisar bien los 2 capítulos anteriores. Fíjese que al principio de este libro, el profeta Habacuc no está así como cantando de júbilo, no está así como emocionado como lo que acabamos de leer. Al principio de este libro, el profeta Habacuc se está quejando ante Dios por la situación de su sociedad, por la situación de sus tiempos. Quiero que vaya rápidamente conmigo al capítulo 1 y vamos a leer del 2 al 4 para que podamos entender más ampliamente lo que Dios trató en la vida del profeta Habacuc. En el mismo libro de Habacuc, así es que no cierre su Biblia, manténgala abierta. Vamos a leer el capítulo 1, del versículo 2 al 4. ¿Qué dice? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo,
por eso sale torcida la justicia. ¡Wow! ¿Sabe qué? Esta palabra es una palabra con la que el profeta empieza escribiendo este libro. Y con eso nos da a entender a nosotros toda la situación del tiempo que estaba viviendo Habacuc. Fíjense que ese tiempo era un tiempo terrible, era un tiempo donde había mucha violencia, donde los ricos abusaban de los pobres, los oprimían, los explotaban. Era un tiempo donde las autoridades parecía que no se daban cuenta, porque los ricos los compraban. Nadie hacía nada para impedirlo. Estos tiempos a los que se refiere el profeta eran unos tiempos donde había mucha maldad, mucha destrucción, mucha violencia. En los tiempos donde estaba el profeta Habacuc había muchos crímenes, secuestros, robos, muertos por todos lados y destrucción. ¿Se le hace algo parecido a los tiempos que estamos viviendo ahora? Así es. ¿Y saben lo que más me tocó mi corazón? Es en el versículo 4, donde dice: por lo cual la ley es debilitada. Fíjese que la ley se había debilitado. No está hablando de que la palabra de Dios había perdido su poder, porque la palabra de Dios nunca pasa, nunca deja de ser, permanece para siempre, es poderosa, eficaz, es viva. La palabra en sí no pierde su poder. Pero lo que sucedió en ese tiempo de Habacuc era que la gente había dejado por un lado la palabra de Dios. La gente se había olvidado de las escrituras, la gente se había olvidado de la ley de Moisés, la habían hecho a un lado, querían vivir como a ellos les placía, querían hacer lo que ellos querían. El Señor les había hablado y les había dicho: nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ellos se habían apartado de la ley de Dios, la habían dejado fuera. Y esto sucedió en los tiempos del profeta Habacuc. La gente no quería saber nada de la palabra de Dios. La gente quería hacer sus cosas a sus conveniencias o como bien les parecía a ellos. Y eso fue, hermanos, lo que los llevó a la condición tan caótica con que se encontraban. Porque siempre este libro, la palabra de Dios, nos va a hablar, nos va a ubicar, nos va a redarguir. La palabra de Dios nos va a posicionar. Pero cuando nosotros no queremos escuchar la palabra de Dios, ya estamos en un problema. Y este pueblo, y Dios le había dicho al pueblo: si guardas la ley, si la enseñas a tus hijos, todo te saldrá bien. Y en este tiempo les estaba saliendo todo re mal, súper mal. ¿Por qué? Porque habían dejado fuera de sus vidas el libro de la palabra de Dios. La ley se había debilitado, la ley se había hecho a un lado. ¿Sabe cuándo nosotros debilitamos también la ley? ¿Cuándo debilitamos la palabra de Dios? Debilitamos la palabra de Dios cuando nosotros no la leemos en casa, cuando nosotros no la valoramos, cuando nosotros no la enseñamos a nuestros hijos. Nosotros mismos debilitamos la ley de Dios. Nosotros mismos debilitamos la palabra de Dios. Cuando nosotros no le damos el valor que la palabra de Dios tiene, nosotros también debilitamos la palabra de Dios. ¿Sabe usted que aquellas personas que son impíos, vemos esos videos? Usted ha visto esos videos en YouTube de personas quemando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que siente por dentro? ¿Siente coraje? ¿Le duele? ¿Le duele que estén quemando el libro de Dios, la palabra santa de Dios? Y eso es normal.
Pero realmente a veces vemos esas cosas y no provocan nada en nosotros, porque realmente nosotros la tenemos ahí solamente como un adorno en nuestra casa. La tenemos abierta en el Salmo 91, pensando de que si la tenemos ahí, la Biblia abierta en el Salmo 91, no tocará ninguna plaga en nuestra morada. Y no es así. La Biblia es para que nosotros la leamos, la escudriñemos, la aprendamos, la memoricemos, la amemos. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Entonces había un grave problema en el tiempo del profeta Habacuc. Todo lo que estaba pasando era a causa de que la ley se había hecho a un lado. La ley se había puesto fuera de sus vidas. Ellos estaban en un gran problema. Pero el problema mayor lo tenía el profeta. ¿Sabe por qué? Porque el profeta estaba buscando la voz de Dios. Parece ser que el profeta se había puesto a ver todo lo que estaba pasando y lo había abrumado tanto que estaba empieza escribiendo este libro y le dice al Señor: ¿hasta cuándo me escucharás? ¿Hasta cuándo escucharás mi voz? Estoy clamando, mira lo que está pasando. ¿Por qué no me respondes? El profeta tenía un grave problema. Sentía que Dios no le escuchaba. Y esto a veces puede que sea su caso en esta mañana. Que usted está clamando por una situación y sienta que Dios no le escucha. A veces el enemigo va a querer venir a tu vida y te va a decir: ¿para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué tanto ayuno? Si la situación no cambia. No le crea las mentiras al diablo, amén. Usted tiene que confiar en Dios, porque Dios siempre está obrando. Dios nunca deja de obrar. El profeta se sentía como que Dios no le escuchaba. Como que Dios no le escuchaba. Fíjese que esos tiempos de tanta violencia y tanta maldad, pareciera como que si ahora en la actualidad ya la humanidad debería de estar en otro nivel, en otra situación, porque los tiempos han cambiado. Tenemos avances científicos increíbles. Hemos ido ya a la luna, el hombre ha visitado la luna, no sé si usted lo sabía, pero el hombre ha ido hasta la luna. Sí, hemos inventado tantas cosas, tantos iPhones, tantos iPads, y hermano, el hombre se ha inventado tantas cosas, pero ¿sabe qué pasa? Que seguimos teniendo el mismo problema, porque el corazón del hombre está siempre inclinado a seguir haciendo el mal. Dice Jeremías 17, del 9 al 10, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Amén. Aunque tenemos tantos avances tecnológicos, científicos, médicos, realmente el pecado sigue abundando. ¿Por qué? Porque el hombre sigue inclinándose a hacer el mal. El corazón del hombre sigue con el mismo deseo de irse tras su propio deseo. ¿Por qué? Porque es engañoso. El corazón del hombre es perverso. Amén. Pero el Señor dice: yo escudriño la mente, yo pruebo el corazón para dar a cada uno según su obra. Amén. El Señor no ha cambiado. Tristemente el hombre no ha aprendido de las experiencias pasadas, pero Dios sigue hablando en este tiempo. Amén. Dice el Señor en su palabra en Mateo 24:12 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Amén. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Eso es lo que estamos viendo en nuestra sociedad. El profeta veía todas esas cosas, veía todos esos asesinatos, veía todas esas situaciones que estaban pasando y le decía: Señor, parece que no me oyes, parece que estás indiferente. Señor, ¿dónde estás? Para Habacuc, Dios era un Dios indiferente en el capítulo 1. Amén. Buscaba oír la voz de Dios y le decía: Señor, háblame. Señor, háblame. Yo no sé cuántas veces usted se ha sentido con esa necesidad de escuchar la voz de Dios. Tal vez cuando va pasando por una situación difícil, una situación adversa,
Usted no logra entender qué es lo que está pasando y se hinca una y otra vez y llora ante el Señor y le dice: Señor, háblame. Señor, necesito oír tu voz. Señor, necesito una palabra que venga de ti. Yo no sé cuántos de ustedes están en esa posición ahora mismo, que le dicen: Señor, quiero escuchar tu voz, quiero saber qué es lo que tú quieres que yo haga respecto a esta situación. Háblame, Señor. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado esto? Que claman por una palabra del Dios, porque cuando tú quieres oír a Dios, tú vas a llorar, tú vas a gemir hasta que Dios te hable, hasta que Dios te direccione, hasta que Dios te venga y te diga, te dé una palabra precisa. ¿Cuántos saben que Dios sigue hablando? Y el profeta: ¿hasta cuándo, Señor? Y ese era el clamor en el capítulo 1. Fíjense que Dios siempre responde. Dios nunca llega tarde. Y yo estoy aquí frente a ti en esta hora para decirte de parte de Dios que Dios sí está haciendo algo a tu favor. Yo estoy aquí en esta mañana para decirte que Dios sí habla, que Dios sí responde. En ese mismo capítulo, vamos al versículo 5 del libro de Habacuc. Sigan con el libro abierto, vamos a revisar rápidamente esos dos capítulos anteriores y luego llegamos a donde empezamos. Dios le habló a Habacuc. Dios le dijo: mira entre las naciones, y dice, y ve y asómbrense. Dice: porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. No la creeréis. Dios le habló a Habacuc y Dios le dijo a Habacuc: si te digo lo que estoy haciendo, ni lo creerías. Si te digo lo que estoy haciendo, ni lo vas a creer. Yo estoy trabajando. Aunque tú no puedas ver lo que yo estoy haciendo, yo estoy obrando. ¿Se acuerdan cuando cantamos esa canción? Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Y Él siempre está, y Él siempre está obrando. Él siempre está obrando. A veces no vemos inmediatamente la respuesta, a veces no vemos la salida a esa situación, a veces no entendemos por qué tenemos que pasar por esa situación, por ese valle, pero Dios siempre está obrando. Él ya tiene la respuesta, Él ya tiene la salida, Él ya tiene la solución a esa situación por la que nosotros estamos clamando. Él siempre está obrando. Y encontramos la respuesta de Dios impresionante. Cuando Dios le dice: voy a traer castigo para los impíos. Voy a traer castigo para los pecadores. Yo estoy planeando una invasión. Y precisamente este momento del profeta Habacuc es justo antes de que el pueblo de Judá fuera llevado cautivo a Babilonia. ¿Sí? El pueblo de Israel del norte había sido cautivo, y este Judá era Israel del sur, que faltaba para que también fuese llevado cautivo a Babilonia. Y el Señor le empieza a decir a Habacuc: voy a traer justicia, porque yo soy un Dios justo. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de amor, pero que también es un Dios justo? Y Dios le dice ahí todo el plan que va a hacer, y Dios le da ahí todas las instrucciones que Él va a hacer, y le dice: ¿sabes qué? Yo estoy planeando la invasión. Van a venir los peores enemigos de ustedes y los van a llevar cautivos. Le da toda la visión. Hermanos, lo que Dios estaba planeando para hacer era algo justo, porque Dios es justo. El profeta estaba diciéndole: mira la maldad, mira los abusos, mira los robos, mira las violaciones, mira la injusticia. Y Dios dice: ok, voy a hacer algo en tus tiempos, voy a obrar con justicia. Y entonces en el capítulo 2 encontramos
en este capítulo 1 encontramos a Habacuc, ahora después de quejarse estaba protestando. Después de que Dios viene y le habla, se pone a protestar y a decirle: Señor, pero ¿por qué vas a hacer eso, Señor? Oh Dios, no, mira, Señor, y empieza a protestar y empieza a decirle: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué va a pasar eso? Señor, ¿cómo nos vas a castigar con nuestros peores enemigos? Señor, por favor. Y Habacuc estaba de la queja a la protesta. Habacuc no se calmaba. Habacuc estaba enojado. Habacuc estaba decepcionado de la maldad, decepcionado de la situación, pero también no quería que viniera la justicia de Dios, y estaba en una situación que no sabía él por qué estaba pasando todo esto que estaba pasando. Pero llega Dios en el capítulo 2, y vamos a ir rápido porque quiero llegar al 3 donde empezamos. Llega Dios de una manera sorprendente otra vez y le habla estas palabras. Vamos por favor al capítulo 2 y vamos a leer versículo 1, versículo 2, 3 y 4. ¿Me? 2, 3 y 4. Vamos, leamos juntos. Usted tiene ahí su palabra. El versículo 2. 2, 3 y 4. Dice: Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y luego vemos ahí ese versículo famoso que conocemos todos, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Diga conmigo: mas el justo por la fe vivirá. Otra vez: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Este es un versículo que el apóstol Pablo usó en 3 ocasiones cuando les escribió en las epístolas a los romanos y en otras cartas. Este versículo a veces es mal interpretado, pero lo que le estaba diciendo aquí al profeta, el Señor, es que él no iba a juzgar de la misma manera a los impíos que a los justos. Porque Habacuc estaba en un tiempo de preguntas, en un tiempo de queja, y Dios viene y le dice: no te preocupes, Habacuc, no te preocupes. Dice: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Vino una palabra de parte de Dios a la vida de Habacuc y le dijo: tú vas a hacer la diferencia. Mi pueblo, que es justo, que camina en rectitud, que camina en santidad, no va a perecer cuando venga la destrucción que yo estoy planeando por hacer, cuando venga el juicio, cuando venga todo lo que yo estoy planeando por hacer, porque yo voy a traer justicia, porque yo voy a juzgar este pueblo por sus pecados, por su rebeldía, por haber debilitado mi palabra, por haberse alejado de mi ley. Voy a traer justicia, voy a traer juicio, voy a traer destrucción. Pero escúchame bien, Habacuc: el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Dios le está diciendo a Habacuc: Habacuc, tu fe es la que te va a sostener cuando venga ese tiempo difícil. Habacuc, cuando sientas que no puedes más, será tu fe la que cambie las circunstancias. Habacuc, no temas, porque tú no vas a perecer con los impíos. Tú no vas a perecer con las personas que no tienen conocimiento, que se alejaron de Dios, que son impíos, que no tienen temor de Dios. El justo por la fe vivirá. Tú tienes tú vas a marcar la diferencia. No voy a traer un juicio sobre todos. El justo por la fe vivirá. Dice que
El libro de Hebreos es uno de los libros que nos habla muy claramente acerca de la fe. El libro de los Hebreos es un libro que nos dice ¿qué es la fe? Nos dice que la fe es la certeza de lo que de lo que se espera, la convicción de lo que se cree. La Biblia nos habla mucho acerca de la fe y nos dice también, fíjese, una lista enorme en el capítulo 12 de Hebreos nos da una lista de lo que es la fe y nos dice todos los hombres y mujeres de Dios que tuvieron que hacer para ser justificados por la fe. Todos aquellos hombres que se nos adelantaron son aquellos testigos que ahora están echándonos porras a nosotros. Por la fe Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Por la fe Abraham hizo esto. Por la fe Sara. Por la fe, por la fe, por la fe. Quiero que lea usted en casa el libro de Hebreos capítulo 11. Y luego el capítulo 12 dice: nosotros entonces, teniendo alrededor de nosotros tan grande nube de testigos, dice, despojémonos del peso, del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Entonces todos las personas que vemos en la palabra de Dios, que hicieron cosas prodigiosas que podemos admirar, como Moisés, como Abraham, como Sara, como Jacob, todos esos personajes, ¿sabe qué es lo que los mantuvo de pie? ¿Sabe qué fue lo que los llevó a alcanzar las promesas de Dios? La fe. Fue por la fe. Y aún dice la palabra de Dios que no vieron todo lo que se les había prometido. Aún dice que vieron de lejos, los saludaron de lejos. Hermanos, es la fe la que nos va a sostener. Es la fe la que tú te tienes que abrazar. Van a llegar momentos desafiantes tal vez en este año. Y vamos a ver nuestra fe desafiada. Y nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que agarrarnos de la fe. Tenemos que creer que el Señor está con nosotros. Tenemos que tener esa fe. La fe tiene que subir, la fe tiene que crecer. No podemos tener la misma fe del año pasado. Nuestra fe tiene que crecer, que ir a otro nivel. Tenemos que creer en Dios y las promesas de Dios. Vamos a crecer en nuestra fe. Cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso sobre la armadura de Dios, le dice, puestos toda la armadura de Dios. Les dice, ¿saben qué? No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra poderes espirituales, contra huestes de maldad. Así es que pónganse la armadura de Dios. Y luego les dice, ¿sabe qué? Me emociona este versículo que les dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego les dice, tomad toda la armadura de Dios. Pero en Efesios 6:16 les dice, pero sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podrás apagar todos los dardos de fuego del maligno. Imagínese usted, la fe como nuestro escudo para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces vamos a vestirnos apropiadamente para este tiempo que estamos viviendo. Amén. Este es un tiempo difícil, este es un tiempo donde estamos viendo la maldad, como en el tiempo del profeta Habacuc, surgir, y estamos viendo cosas, hermano, que están pasando a nuestro alrededor, y vamos a tomar toda la armadura de Dios, pero sobre todo, dice, el escudo de la fe. Dice, porque con él vas a poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Acuérdese usted cuando iba a jugar como con las pistolas, ¿verdad? Tenía que cubrirse para que no sé si cuando estaban chicos los varones jugaban así, ¿no? Con pistolitas de agua o con pistolitas de... Ahora usan los Nerf guns, ¿verdad? Hoy usan los Nerf guns, los chicos, los niños. Y usted tiene que cubrirse. Así es la fe, nuestro escudo. El enemigo va a llegar y tirarte dardos, pero tú tienes que agarrar el escudo de la fe. El escudo de la fe. El enemigo va a querer hacerte creer que Dios se olvidó de ti,
pero tú tienes que agarrar el escudo de la fe y decirle: eso es mentira, el Señor prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. El diablo va a venir a tirarte el dardo y decirte que te vas a morir de esto, del otro. Tú tienes que agarrar el escudo de la fe y decirle: mentiras. El Señor dice que Él es mi sanador y que por sus llagas yo soy sana. El enemigo puede venir a decirte que tus finanzas se van a arruinar, que no va a haber para alcanzar la quincena, pero tú levantas el escudo de la fe y le dices: mentiras. El Señor es mi proveedor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén. Cada vez que venga un dardo del enemigo a quererte atacar, tú levantas ese escudo de la fe. Ese escudo de la fe. Amén. Cuando venga el enemigo a quererte atacar con tus hijos, a decirte que tus hijos van a abandonar a Dios, tú levantas ese escudo de la fe y tú le dices: mentiras, mi casa y yo serviremos al Señor. Aleluya. Mis hijos son hijos de promesa, hijos de destino profético. Amén. Mis hijos servirán a Dios. Entonces el escudo de la fe tiene que estar ahí con nosotros, la fe. Y Dios le habla al profeta y le dice: es por la fe, es por la fe, es por la fe. El Dios le está diciendo: el justo por la fe vivirá. Amén. Y entonces vemos ahí, ¿sabe usted que el nombre de Habacuc qué significa? El nombre de Habacuc significa abrazar. Abrazar. Entonces el llamado para usted en esta mañana es: abrázate de tu fe. Amén. No sueltes tu fe. De ella depende tu vida. De la fe depende tu vida. Amén. Mire, le voy a dejar una tarea. Yo quiero que usted en su casa lea Hebreos 11 completito. Hebreos 11 completito. Y luego de ahí se va a Hebreos 12. Léalo completo también. Porque yo quiero que usted en esta mañana se abrace fuertemente de la fe. Porque vienen tiempos desafiantes. Y el enemigo sabe lo que va a tratar de robar. Es su fe. Si el enemigo le roba a usted la fe, usted queda desprotegido a los dardos del enemigo. Sí, no hay algo que lo proteja. Vendrá a atacar y usted no tiene el escudo. Entonces el enemigo, ¿qué trata de hacer? Quitarle su escudo, para cuando llegue a atacar, usted pueda caer ahí en el campo de batalla. Amén. Pero nosotros no somos de los que vamos a quedar en el campo de batalla. Vamos a fortalecernos en la fe. Estamos con la serie Ve más profundo. Ve más profundo. Y estamos los jueves hablando de esto. Para los que no se conectan por Facebook, conéctense. Jueves a las 7:30. Estamos compartiendo este estudio. Ve más profundo. Y estamos hablando de ir más profundo en tu fe. Ve más profundo en tu fe. Estamos hablando de ve más profundo en la palabra. Ve más profundo en la palabra. ¿Sabe qué? Está surgiendo como una ola, una multitud de jóvenes ateos. ¿Sí? Que las universidades les meten tantas cosas y están surgiendo una multitud de gente atea. Que si usted sale a las calles y le dice: ¿tú en qué crees? Ellos le van a decir: yo no creo en nada. Yo no creo que hay un Dios. Yo no creo que existe Dios. Y esa es una generación que viene con fuerza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El salmista dijo en una ocasión: si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer el justo? Nosotros tenemos que pasar a nuestros hijos la estafeta de la fe. No podemos dejar a nuestros hijos desprotegidos. Nosotros en casa vamos a infundir fe en nuestros hijos. ¿Y la fe cómo viene? Por el oír. ¿Y el oír? La palabra de Dios. Amén. En esta mañana usted está recibiendo fe, está creciendo su fe. En esta mañana usted está aquí recibiendo más fe. Estamos inyectándole fe a su espíritu. En esta mañana usted está siendo bautizado con un bautismo mayor de fe.
Por eso en casa nosotros les abrimos la palabra y les leemos a nuestros hijos diariamente la palabra de Dios. Nuestros hijos no se van a dormir sin leer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y esta debe ser una práctica continua. Dice el Señor, de día y de noche les hablarás esta palabra. De día y de noche, dicen, cuando anden en el campo, antes de acostarse, cuando se levanten. Y esta palabra estará en tu casa, la escribirás, dice, y la pondrás en los lindeles de tus puertas. Hermano, la palabra de Dios es la que nos va a nosotros a hacer que nuestra fe crezca, se fortalezca. Cada vez que usted se mete más con Dios, hermano, en la palabra, el escudo de usted está creciendo más. Amén. Y cuando viene el enemigo a atacarte, tu escudo está fuerte, firme. Amén. Acuérdese, estamos viviendo tiempos bien tremendos. La Biblia los llama tiempos peligrosos. Amén. El enemigo tratará de atacar, hermano, como nunca antes, a los escogidos de Dios. Los que Él ya tiene seguros, a esos ya no los va a atacar porque Él ya los tiene seguros. ¿A quién ataca? A los escogidos de Dios. Y dice la Biblia que en los últimos días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Y dice que aún los escogidos serían engañados. Amén. Por eso nosotros tenemos que estar en la palabra. Y el profeta Habacuc es un ejemplo, hermano, de que él estaba preocupado porque la ley de aquel entonces se había debilitado. Amén. Como iglesia, hermanos, necesitamos hacer esta oración de Habacuc con la cual empezamos. Vamos a regresar. Después de que Dios le habla y le dice a Habacuc, Habacuc, el justo por la fe vivirá. El justo por su fe va a sobrepasar todo lo que venga. Van a venir tiempos difíciles, Habacuc. Van a venir tiempos muy difíciles sobre ustedes, porque ustedes pecaron y porque yo soy justo. Yo voy a castigar la justicia. Viene Babilonia y va a hacer destrozos y va a llevarse los cautivos, pero el justo va a vivir por su fe. Y entonces ahí llegamos a la palabra que leíamos al principio. Aviva, Señor, tu obra. Fíjese que el profeta cambia completamente de la manera que había empezado a escribir este libro. Él había empezado a escribir este libro con queja, con gran dolor por la situación que estaba viviendo Judá en aquel entonces. Pero este libro lo termina escribiéndolo en victoria, porque Dios le dio una palabra y le dice: corre con esta visión, corre con ella. Dice: aunque tarde, espéralo, porque vendrá. Dios ya le había confirmado y le había dicho: abrázate de tu fe, Habacuc, porque es la única que te va a sostener cuando venga ese tiempo difícil, ese tiempo de prueba. ¿Cuántos saben que viene tiempo de prueba? ¿Cuántos saben que viene tiempo difícil? Y la fe va a ser la única que nos mantenga. La fe es la única que nos va a hacer vivir. Y es ahí donde el profeta Habacuc le dice: Señor, he oído tu palabra y temí. Ahí en el capítulo 3, donde empezamos leyendo. He oído tu palabra y temí. He oído tu palabra y temí. Póngalo ahí la escritura, amigo, en Habacuc, capítulo 3. Vamos a regresar. Habacuc 3, 1, 2 y 3. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Dios le habló a Habacuc y no está hablando de un temor de miedo. No está hablando de un temor de miedo, está hablando de un temor reverencial. Está hablando de un temor a causa de lo que iba a venir. Dijo: Señor, tú eres el Señor. Vino una reverencia como nunca antes. Dios le habla y le dice: esto va a ser así, esto va a pasar, viene juicio, viene gran tribulación sobre Judá, viene situación a causa de la maldad, a causa del pecado. Y cuando Habacuc recibe esa palabra, le dice al Señor: Señor, he escuchado tu palabra y temí. Ahora temo tu nombre. Ahora temo tu nombre. Tú
tú eres el gran yo soy, el Dios todopoderoso, el que sigues en control, el Dios soberano, el que sigues teniendo el control, que aunque esté pasando lo que esté pasando, yo sé que ahora entiendo que tú sigues teniendo el control de todas las cosas. Los ojos de Habacuc dejaron de estar puestos en la situación difícil y ahora estaban puestos en Dios. Ahora sus ojos estaban puestos en Dios. ¿Sabes tú que cuando dejas de ver la situación difícil que estás pasando y empiezas a mirar a Dios, te vas a dar cuenta que tu Dios es más grande que cualquier problema, que cualquier situación, que cualquier circunstancia que como sociedad estemos enfrentando? Puede ser que estemos pasando tiempos difíciles como nación, pero nuestro Dios es más grande que cualquier problema, que cualquier situación, que cualquier circunstancia. Nuestro Dios es más grande que cualquier cosa que estemos atravesando. Nuestro Dios es más grande que cualquier plan del enemigo para destruir. Nuestro Dios es más grande que cualquier cosa que podamos ver que está mal. Nuestro Dios está más grande que todo. Y por eso el profeta dice: he oído tu palabra y te temí, Señor, temí tu nombre. Amén. ¿Cuántos temen el nombre de Jehová? No es un temor de miedo por lo que va a pasar, porque viene juicio, como en los días de Habacuc, sino es un temor reverencial, reconociendo la grandeza, el señorío y el poder de Dios. Y es allí donde llega el profeta Habacuc y hace esta oración: he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. El profeta reconoce que solo Dios puede traer vida. El profeta reconoce que Dios es el único que puede hacer que Judá sea vivificada. Y este canto lo escribió el profeta Habacuc, y es un canto de adoración y exaltación al Señor, pero es un canto de júbilo. Y vemos cómo es que Dios trató con el profeta, y cómo es que Dios le respondió, y cómo es que Dios lo llevó hasta escribir este canto poderoso. Y vemos aquí cómo es que Dios viene sobre de él y le dice: yo sigo en control, yo sigo en control de todo. ¿Ves todo lo que está pasando? ¿Ves la pandemia? ¿Ves nuestros enemigos cómo se levantan? ¿Ves la destrucción? No te preocupes, le dice el Señor: yo tengo el control. Yo sigo sentado en mi trono y yo tengo el control. Nosotros, hermanos, tenemos que hacer esa oración del profeta Habacuc. El Espíritu Santo es el único encargado de restaurar a su iglesia, a su pureza inicial. El Espíritu Santo es el único. Después de esta experiencia que tuvo Habacuc se sintió inspirado a escribir esta canción, este cántico de alabanza y de exaltación. Y luego termina diciendo esos versículos. Vamos rápidamente a terminar con estos versículos. Termina el profeta diciendo en el capítulo 3, versículo 17 al 18, estas palabras que son conocidas por todos, ¿verdad? ¿Qué dice? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. El profeta decidió confiar en Dios. El profeta decidió quitar su mirada de las circunstancias que estaba viviendo. El profeta empezó a darse cuenta que Dios era poderoso y dijo: yo decido alegrarme en mi Dios. Yo sé que todo esto que está pasando es algo difícil, pero yo ya tomé la decisión de que yo me voy a alegrar en el Dios de mi salvación. Amén. El profeta no permitió que la adversidad y sus circunstancias detuvieran su adoración. Gloria a Dios. Y luego dice el versículo 19: Jehová el Señor es mi fortaleza
el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Él reconoció al final de este libro que la fortaleza venía del Señor. Cuando le está diciendo, tú haces mis pies como de siervas, hay una traducción, hay una versión que siervas quiere decir venados, ¿verdad? Está hablando ahí de venados. Y me llamó mucho la atención porque los venados tenían este tipo de animal de los cuales está hablando Habacuc. Cuando él se refiere a los pies de siervas, dice que está refiriéndose a unas gacelas o venados. Dice que estos animales tenían características muy propias en sus pezuñas, que le daban firmeza cuando iban escalando montañas. Y el profeta usa esta similitud para decir, tú me das fuerza, Señor, para ir escalando montañas. Tú me das fuerza, Señor, para ir yendo para arriba. ¿Cuántos deciden crecer en su fe? ¿Cuántos deciden ir más arriba? Y ese es el plan de Dios, que nosotros como cristianos podamos crecer en nuestra fe, que no quedemos igual como antes. El salmista David en el capítulo 18, versículo 33 también dijo, tú me haces andar tan seguro como un ciervo. Y vamos nosotros, vamos a darnos cuenta que cuando estemos en las alturas, en la montaña, vamos a ver las situaciones así chiquitas, los problemas así chiquitos. Porque entre más arriba estamos con Dios, más arriba en la montaña estamos, más cerca de Dios estamos y más grande a Dios podemos ver. Amén. Cuando usted va caminando y ve un avión volar, usted ve un avión chiquito, pero una vez que usted va a abordar el avión, usted ve ese avión inmenso. Amén. Y Habacuc le está diciendo al Señor, tú haces mis pies como de siervas. Quiere decir que me haces subir en mis alturas, donde estoy más cerca de ti, donde puedo ver tu grandeza y mis problemas quedan así chiquitos. ¿Sí? ¿Cuántos se han subido a un avión? ¿Ha mirado hacia abajo? ¿Cómo se ve su casa? Así chiquita, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Llevarnos a otro nivel en nuestra fe. ¿Cuántos deciden ir más profundo con Dios? Póngase de pie en esta hora. Gloria a Dios. El profeta entendió que su situación no iba a ser dictada, no iba a dictar su adoración, sino que su adoración iba a cambiar su situación. Aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En tu ira, acuérdate de tu misericordia. Él reconocía que las misericordias de Dios son nuevas a cada mañana. Él reconocía que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y en esta mañana vamos a decirle al Señor, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En tu ira, acuérdate de tu misericordia. Que nosotros también podamos hacer esta oración y este clamor. Que nosotros también podamos decirle, Señor, aviva tu obra, Señor. Avívanos, Señor. Avívanos, Señor. Hoy decidimos escalar esa montaña. Hoy decidimos ir más profundo contigo también, Señor. Hoy decidimos que tú vas a hacer nuestros pies como de siervas, Señor. Vamos a andar en las alturas contigo, Señor, y vamos a ver lo que está pasando aquí a nuestro alrededor. Vamos a verlo tan pequeño, Señor, porque hemos decidido también, como el profeta Habacuc, poner nuestra confianza en ti, Señor. Oh, Señor, he oído tu palabra y temí. Vamos, levanta tus manos ahí donde tú estás. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su palabra? Gracias, Señor, por tu palabra. En esta mañana hemos aprendido a que nuestras circunstancias no van a dictar nuestro gozo,
nuestra paz. No importa lo que estés atravesando en esta mañana, Dios quiere enseñarte que Él sigue estando en control. Y que aunque no escuches la voz de Dios en este momento, aunque no puedas verlo, cómo está trabajando, hoy tienes que saber que Dios siempre está obrando. O tienes que saber que Dios está obrando. La situación que como nación estamos atravesando, pareciera como que, ¿dónde está Dios? Señor, ¿por qué no nos escuchas? Pero Dios viene en esta mañana a decirnos que Él está obrando, que Él siempre está obrando. Él no se ha olvidado de América. Él no se ha olvidado de esta nación. Él no se ha olvidado de ti. Él no se ha olvidado de tu familia. Él no se ha olvidado de tu petición. Y aunque ahorita no puedas verlo, aunque ahorita no puedas ver lo que Dios está haciendo, haz como el profeta Habacuc. Yo voy a decidir alegrarme, aunque no haya producto de olivo, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya aceite, Señor, porque yo sé que viene el enemigo a destruir, Señor, todas nuestras cosechas, nuestros ganados, Señor. Pero aunque no haya vacas, aunque no haya aceite, Señor, yo seguiré creyendo en ti, porque el justo por la fe vivirá. Y yo voy a vivir. Yo voy a vivir. Y decido vivir confiado en ti. Decido vivir confiando en ti. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Vamos, dile, Señor, aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Estos términos aquí significan saltar de gozo y de alegría, hermano. Vamos a gozarnos en el Señor. Vamos a saltar de gozo y vamos a saltar de alegría por lo que Dios va a hacer todavía, porque Él no ha terminado todavía con tus hijos. Él no ha terminado en tu casa. Él no ha terminado en tu familia. Él no ha terminado en esta nación. Vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos en Jehová nuestro Dios. Él es el Señor. Él sigue sentado en su trono. Él sigue con el poder, con la disposición de hacer cosas grandiosas en medio de nosotros. Aleluya. Vamos, dile gracias, Señor. A lo mejor llegaste aquí con una situación y estuviste orando y estuviste clamando y has estado pidiendo y aún no tienes respuesta. Y estás como el profeta al principio. Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué no intervienes? Pero hoy Dios quiere llevarte igual que al profeta, el capítulo 3. Quiere que tú tengas tu capítulo 3 de gozo, de alegría. Empieza a confiar en Dios, no en tus propias fuerzas. No es con espada ni con ejército, es más con su Santo Espíritu. Es con su Santo Espíritu. Lo que parece imposible para ti no es imposible para Dios. ¿Cuál es la petición que tienes delante de Dios? Cierra tus ojos ahí donde estás. Dile, Señor, aunque para mí esto parece imposible, para ti no hay imposibles. Tú sigues obrando. Tú siempre estás obrando. No hay nada imposible para ti, Señor. No hay nada imposible para ti, Señor.
Yo alabo tu grandeza, tu poder, tu majestad. Yo decido alegrarme. Hoy decido que mis circunstancias, que lo que esté viendo a mi alrededor, no va a robar mi gozo. No va a robar mi gozo. No va a robar mi gozo. Espíritu Santo, vuélvelo a hacer. Vuélvelo a hacer. Vamos, levanta tu voz y dile: Espíritu Santo, vuélvelo a hacer. He conocido tus grandezas y tus maravillas. El profeta le dijo: Señor, aviva tu obra. Estaba diciendo: vuelve a hacer lo que has hecho. Vuelve a hacer lo que has hecho en el pasado. El profeta conocía que Dios había abierto el mar y que su pueblo había pasado en seco. El profeta conocía los prodigios y las grandezas y los milagros de Dios. Hazlo de nuevo conmigo. Hazlo de nuevo en mi casa. Hazlo con mis hijos. Oh, sí, Señor. Hazlo de nuevo, Señor. Aviva tu obra. Vengo con una porción nueva, Padre. No sé, Señor. Jesús. Sí, su presencia está aquí. Ahí donde estás, recibe un toque del Señor. Ahí donde estás, recibe un toque de parte de Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Tu presencia está aquí. Todo, Señor. Tu Espíritu Santo está aquí. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. He oído tu palabra y temí. Gracias, Señor. He oído tu palabra y temí. Dios de milagros, Gracias, Señor, porque yo vine por Dios de mi porción maravillas, esta mañana, Señor. Dios de promesas, Dios de avivamiento. Nueva, Señor. Vuélvelo a hacer. Señor. Vuélvelo a hacer una vez más. Vuélvelo a hacer una vez más. Gracias por inclinar tu oído, Señor, siempre. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tu presencia está aquí. Gracias, Señor, por ser tu niña Tú estás amada, aquí. Señor. Gracias, Señor. Oh, Gracias porque siempre estás ahí, Señor. Porque siempre me contestas, Señor. Gracias, Señor. Yo vine por una porción nueva y tú me la has dado en esta mañana, Señor. Gracias, Padre. vamos, dice. Ha habido un viento, manda el Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esa tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Ha habido un viento, manda el Señor, Espíritu
invito a Jesús. Tal vez tú estás aquí, te invitaron. Si tú dices, yo quisiera seguir a Jesús, levanta tus manos ahí donde estás. Porque Él tiene planes para ti. Tal vez tú estás aquí por primera vez, tal vez alguien te invitó. Yo quiero decirte que hay un Dios que te ama. Hay un Dios que te ama. Hay un Dios que te ama. Te ama mucho. Dios tiene planes de bien para ti. Él tiene planes de bien para ti. Tal vez tú no has aceptado todavía ese regalo hermoso de la salvación. Y Dios está aquí en esta mañana tocando a tu corazón. Y Él te dice, abre la puerta. Yo quiero cenar contigo. Estoy aquí tocando a tu corazón. Si tú abres tu corazón a Jesús, yo te garantizo que tu vida no será la misma. Hoy se marcará en tu vida un antes y un después. Pero el día de salvación es ahora. Si tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón, levanta tu mano. Levanta tu mano. Si tú quieres decirle, Señor, ven a mi vida, te necesito. Yo necesito de ti. Levanta tu mano así en alto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te voy a pedir una cosa. Sal de tu banco y ven aquí para orar contigo. Su presencia de Dios está aquí. Ven. Vienes con tu esposo. Pasa. No tengan temor. Su presencia está aquí. ¿Alguien más? Tal vez quiere reconciliarse. Ahí está bien. Ahí abajo está bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera reconciliarse con Dios en esta mañana? Alguien que estaba lejos de Dios. Esta es la mañana de salvación. Tal vez aquella persona que nos está viendo por Facebook, tal vez está alguien ahí. Hoy es el día de salvación. Recibe a Jesús hoy. Mañana no sabemos, pero hoy es el día de salvación. ¿Alguien más quiere aceptar a Jesús o reconciliarse? Alguien que diga, yo había estado lejos de Dios. El profeta dijo, Señor, ya escuché tu voz y temí a tu palabra. Temí a tu palabra, Señor. Yo temo a tu palabra ahora, después de haber escuchado tu palabra, Señor. Señor, pero aquí estoy, me rindo mi vida, Señor. Ayúdame, Señor. El profeta reconoció que sin Dios no podía. Se sentía abrumado por tantas cosas, hasta que Dios vino y trajo una palabra a su vida. Y en esta mañana, ustedes que están aquí, Dios tiene un plan para sus vidas. No es casualidad que ustedes estén aquí. No es casualidad. Dios tiene planes de bien y no de mal. Repita conmigo esta oración. Padre Celestial, en este momento me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón por haber estado lejos de ti. En esta mañana te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Ayúdame a caminar en tu camino hasta que tú vengas o hasta que me llames a tu presencia. En el nombre de Jesús.